Hoy vamos a descifrar una fórmula, una que es súper poderosa y que a menudo está oculta a simple vista. Es el patrón que se esconde detrás de nuestras historias favoritas y que, increíblemente, podría ser el mapa de nuestras propias vidas. Y todo arranca con esta pregunta. ¿Qué podría conectar las leyendas de héroes de hace miles de años con los desafíos y los triunfos del día a día? Bueno, la respuesta es mucho más profunda y, de hecho, científica de lo que uno se podría imaginar. Ok, vamos a sumergirnos en esto. Lo más fascinante es que las grandes epopeyas de la humanidad, esas historias que nos marcan, en realidad no son tan diferentes entre sí. De hecho, comparten una especie de código, un plano secreto. Y este código fue descifrado por allá de 1949 por un mitólogo llamado Joseph Campbell. En su libro, que fue toda una revolución, El héroe de las mil caras, destapó un patrón universal que había estado ahí, frente a todos, durante siglos, pero nadie lo había visto tan claramente. Campbell lo llamó el monomito, aunque seguro lo conocen más como el viaje del héroe. Y su teoría, la verdad, es bastante audaz. Dice que todas las grandes historias de héroes, desde las más antiguas hasta las de hoy, son en realidad variaciones de una sola y gran historia. Entonces, ¿cómo funciona esta plantilla universal? Lo genial de lo que hizo Campbell fue que la dividió en una estructura de 3 actos. Súper simple, pero increíblemente potente. Estos son los pilares de la historia. Primero, la partida, que es donde todo comienza. Luego, la iniciación, el mero corazón de la transformación. Y finalmente, el retorno, que es la vuelta a casa, pero con un nuevo poder o una nueva sabiduría. A ver, el primer acto, la partida, es ese momento en que una persona común y corriente es como empujada fuera de su zona de confort. Recibe la llamada a la aventura, casi siempre encuentra un mentor o una ayuda sobrenatural y finalmente toma la decisión y cruza ese primer umbral hacia lo desconocido. Luego viene la iniciación, y aquí es donde la cosa se pone buena. Aquí es donde el héroe se enfrenta al camino de las pruebas, una serie de desafíos que lo van moldeando, lo transforman. Es un tiempo de crecimiento súper intenso, donde al final se obtiene el don del elixir. Ya sabes, ese tesoro o ese conocimiento que se andaba buscando. Y por último, el retorno. Pero ojo, que regresar no siempre es fácil. A veces hasta existe una negativa al retorno. Pero al cruzar de nuevo ese umbral, el héroe se convierte en el maestro de 2 mundos, alguien capaz de usar la sabiduría de su viaje en su vida normal y compartirla. Esta estructura es increíble como herramienta para contar historias, sí, pero es justo aquí donde nuestra exploración da un giro que de verdad no se esperan. Esto va mucho más allá de los libros y las películas. O sea, ya vimos cómo esta fórmula le ha dado forma a la cultura, desde mitos de hace siglos hasta las sagas de cine más taquilleras. Podríamos decir que es como el ADN de la narrativa. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Y si esta estructura no es solo para contar historias, sino para vivirlas? Pues agárrense, porque aquí viene lo bueno. Investigaciones muy recientes están demostrando que el viaje del héroe no es solo un mito, es una herramienta psicológica superpoderosa, con efectos que se pueden medir en el mundo real. Ahora sí, vamos a clavarnos en cómo la ciencia moderna está validando esta sabiduría tan antigua, convirtiendo lo que era una metáfora en una estrategia real para el bienestar. Miren, un estudio reciente de la Asociación Estadounidense de Psicología encontró algo clave. La gente es más feliz y funciona mejor cuando se ve a sí misma como protagonista de su propia historia, no como simple espectadora. Y para probarlo, 2 investigadores, Kurt Gray y Benjamin Rogers, no se pusieron a leer textos antiguos. No, analizaron más de 1,200 historias de vida de personas de carne y hueso para ver si este patrón de héroe aparecía y qué efecto tenía. ¿Y qué encontraron? Pues identificaron 7 elementos clave que definen una vida narrada como una epopeya. Verse como protagonista, un cambio en las circunstancias que lo inicia todo. Tener una misión, la presencia de aliados, enfrentar desafíos, pasar por una transformación personal y finalmente dejar un legado. Y aquí viene lo más revelador,
Cuando compararon, vieron que las personas cuyas vidas tenían más de estos elementos heroicos reportaban un mayor sentido de propósito, más prosperidad y, escuchen esto, significativamente menos síntomas de depresión. La conexión es impactante. Pero los investigadores fueron un paso más allá. No se quedaron ahí. Crearon un ejercicio donde ayudaban a la gente a reinterpretar sus propias vidas usando este modelo. ¿El resultado? Un aumento medible en su propósito y bienestar. Esto demuestra algo increíble. No se trata solo de lo que nos pasa, sino de la historia que nos contamos sobre lo que nos pasa. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Pues que este conocimiento puede ser una herramienta activa, que se puede aprender a ser el autor o la autora de la propia epopeya personal. Aquí es donde todo hace clic. La perspectiva cambia por completo. Los desafíos dejan de ser solo obstáculos para convertirse en el camino de las pruebas. Esos momentos difíciles no son fracasos, son parte del arco de transformación del héroe. Y esto nos da un mapa muy claro para empezar. Primero, verse como el o la protagonista de la propia historia. Segundo, identificar esa misión o búsqueda personal. Tercero, replantear los desafíos como pruebas necesarias. Cuarto, reconocer a quienes nos apoyan, a nuestros aliados en el camino. Y quinto, pensar, ¿cuál es el legado que se quiere dejar? Al final, esa estructura mítica que nos ha cautivado por milenios resulta ser un espejo de nuestro propio potencial. El viaje del héroe no es solo una historia que leemos o vemos en una pantalla. Es un guión que podemos vivir, y eso nos deja con una última reflexión. La pregunta no es si los héroes existen, sino si cada quien está dispuesto a ser el autor de su propia leyenda.